Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ¿les parece? Vamos arrancando, que hoy arrancamos un poquito más tarde. Mi nombre es Facundo Bustos. El titular de cátedra me ha pedido que tratemos de charlar en esta plenaria de dos temas, que son universidad, y si llegamos vamos a ver ejercicio profesional. ¿Sí? El gran pedido que les voy a hacer es: lo que no se entienda, por favor, me interrumpen, me preguntan, ¿sí? La idea es que la clase, vamos a tratar de que sea lo más llevadera posible, pero sobre todo que les pueda servir a ustedes, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes no se entiendan y quieran preguntar, no tengan miedo de preguntar, porque a mí me sirve para saber si estoy intentando o desarrollando bien la actividad, y uno siempre aprende. Y como consejos, nunca tengan miedo de preguntar, de aprender, ¿sí? Sepan aprovechar este momento de la facultad. Yo estuve donde están ustedes y sé que todos están preocupados por aprobar la materia y tratar de avanzar, pero traten en la medida de lo posible de sacar el jugo y de aprender. Tomen el consejo de un colega que van a tener en el futuro. Siempre, siempre, el que sabe tiene más libertades que el que no sabe, ¿sí? Entonces traten de hacer el esfuerzo de aprender, de aprovechar, y todo lo que no entiendan, todo lo que no sepan, y además nunca tengan miedo de equivocarse y de preguntar. La idea es que los docentes los tenemos que acompañar, y tenemos que tratar de que esto les sirva a ustedes. Con esas premisas, si les parece, vamos a intentar hablar de la universidad, ¿sí? A ver si les puedo compartir pantalla. Bueno, yo igualmente esto creo que está subido en el campus, pero si no, se los vamos a subir para que ustedes tengan este tema a disposición. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico de cuál es el proceso que termina en Córdoba en 1918. Estamos volviendo a la presencialidad, ¿sí? Y ustedes recordarán, o los que no conocen, conocerán que nuestra facultad tiene un aula específica que se llama Aula de la Reforma Universitaria de 1918, que cumplió hace muy poquito los 100 años que hemos festejado. ¿Y qué es este proceso que cambia a la universidad, no solo argentina, sino hacia Latinoamérica y hacia todas partes del mundo? Y es lo que ha construido esta universidad, que tiene prestigio internacional, la Universidad Pública o de Gestión Estatal en la Argentina. Para que ustedes tengan el inicio de un proceso histórico, durante la época colonial, la única universidad que tuvimos en el territorio del virreinato es la Universidad de Córdoba, ¿sí? Fue fundada con la congregación, la orden, ¿sí?, de los jesuitas como congregación religiosa. De allí es que Córdoba tiene el famoso apodo de la docta, ¿sí? Porque allí era de donde egresaban los doctores. Los
los jesuitas le impulsan y le dan un carácter científico y de importancia, pero lógicamente, ¿sí? La construcción es una construcción que respeta y se consagra en valores de la Iglesia Católica y lógicamente de la monarquía española. Luego, los jesuitas estuvieron a cargo de la universidad, le dan el prestigio, Córdoba se transforma en el centro del país, en un punto de cultura y de importancia, pero también de cierta reserva y, este, digamos, de los sectores más conservadores dentro de todo el proceso colonial. Si nosotros tomamos parte de nuestros próceres que estuvieron durante la jornada de mayo, Castelli, Belgrano, Moreno, la mayoría de ellos no habían estudiado en Córdoba, habían evitado estudiar en Córdoba, habiendo tenido opciones como en el caso de Belgrano, que estudia en España, otros van a elegir Montevideo, Santiago de Chile, o Charcas en Bolivia. Los jesuitas van a estar a cargo desde 1613 hasta 1767, cuando son expulsados, ¿sí? de todo el virreinato, y por esta lucha, sobre todo en la zona de Misiones, ¿sí? De la actual Misiones, en defensa de los derechos de los nativos americanos, por el cual el Papa los expulsa de América. ¿Está bien? Cuando se retiran los jesuitas, la universidad pasa a mano de los franciscanos, va a perder cierta categoría, cierto nivel y cierto rigor científico, pero va a quedar siempre con el prestigio. Córdoba, de esta manera, va a ser siempre, ¿sí? A la luz de los hechos que luego van a acaecer a partir de la Revolución de Mayo de 1810 y de la independencia de 1816, como un factor conservador. Fíjense lo siguiente: el virrey, cuando se escapa en la Revolución de Mayo, huye a Córdoba, ¿sí? Huye a Córdoba. Córdoba se va a transformar en un factor de resistencia, en parte, en favor de la corona española. E incluso las anécdotas cuentan que al momento de conformarse el ejército libertador, que al mando de San Martín va a cruzar a Chile, las familias patricias de todo el país en general donaban al ejército los esclavos. En el caso de Córdoba, es muy común, y lo reseñan varios historiadores, que donaban los esclavos que no tenían dientes, los esclavos desdentados. ¿Y esto por qué? Porque al momento de la batalla era necesario que la persona rompiera el paquetito con pólvora así y cargara el fusil. Entonces, esos esclavos que no tenían dientes no podían, ¿sí? Cargar con la suficiente rapidez. Producida la Revolución de Mayo y la Independencia, van a nacer en 1821 la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires se crea por un decreto del entonces gobernador de la provincia, Martín Rodríguez, ¿sí? Y si bien parte a partir de la Escuela de Santo Domingo, ¿sí? Del actual Nacional de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires se va a plantar respecto a la vida pública argentina como antítesis de la Universidad de Córdoba. ¿Qué es esto? A ver, en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, estaba mal visto que los docentes tuvieran participación política. La Universidad de Buenos Aires, por el contrario, se constituye desde el primer momento en todo lo contrario. Entonces, era prestigioso para sus docentes participar en la política. De allí que muchísimos de sus docentes
serán en el futuro legisladores, tanto diputados como senadores de la nación, ministros, presidentes, ¿sí? Y gobernadores, y todos representantes de la vida pública, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires van a ser, sí, téngalo bien presente, como antítesis de lo que planteaba Córdoba como institución, y siempre con una idea mucho más laica, ¿sí?, de la participación y fomentando la participación política. Fíjense el detalle que en el caso de Córdoba los jesuitas arman la estructura. Nos va a venir desde esa idea el concepto de claustro, que son como se dividen las distintas representaciones de nuestra universidad. Nosotros hablamos hoy del claustro docente, del claustro estudiantil, del claustro graduado, del claustro no docente. Esta palabra claustro remite precisamente a esa organización tipo monástica, ¿sí?, tipo monasterio. Los claustros eran las habitaciones de los monjes que daban al patio central, ¿sí?, y en los cuales generalmente ellos rezaban o estaban en su momento de soledad. Producida la unificación nacional, se produce la Constitución de 1853, luego en 1860 se reincorpora la provincia de Buenos Aires, que se había secesionado, tenemos la identidad nacional, se empiezan a producir las primeras corrientes migratorias. ¿Está bien? Entonces, la verdad es que se empiezan a producir cambios y el Estado ve por primera vez que es necesario avanzar con el tema de la educación. Ustedes traten de imaginarse un país joven que está naciendo, que empieza a tener ideas de progreso y que recibe olas inmigratorias de distintos lugares del mundo, ¿sí? A nuestro país llegan descendientes españoles, italianos, dentro de estas dos grandes corrientes, incluso las distintas regiones, los vascos, los gallegos, ¿sí?, los andaluces, los italianos de las distintas regiones, pero también llegan descendientes alemanes, descendientes de rusos, eslovenos, sirios libaneses, etcétera, etcétera. El Estado ve y toma, a partir de la presidencia, las tres presidentas clásicas, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. La presidencia de Sarmiento es quien va a tener un impulso muy grande sobre la educación, específicamente con su ministro de Educación, que era Nicolás Avellaneda, quien lo va a suceder en la presidencia de la Nación. Con la ley en 1885 se va a dictar la primera ley que organiza las universidades nacionales. Fíjense que la ley simplemente son 4 artículos, de los cuales fíjense que el último es de forma, y lo que se va a vislumbrar es un esquema muy, muy general, en el cual le reconoce a las universidades la posibilidad de elegir sus propias autoridades, que va a poder elegir, regular sus propios actos de disciplina, y va a poder establecer sus propios programas de estudio. Esto se conoce con la idea de autonomía universitaria, la facultad que va a tener cada una de las casas de estudio para establecer sus planes de estudio y aprobarlos, y para designar sus propias autoridades. Luego, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, llega a la presidencia de Roca y se dicta una ley fundamental, que es la ley 1420. La ley 1420, ¿qué es lo que busca? Bueno, la idea de esta ley es tratar de construir un ser nacional, ¿sí? Y para eso, ¿qué establece? La instrucción primaria obligatoria. Sí.
¿Qué dijo que buscaría construir qué? Que no entendí. Una Disculpe. identidad nacional. Una identidad nacional, ¿sí? Entonces, con la ley 1420, ¿qué es lo que se busca? Se ordena la instrucción primaria, obligatoria, ¿sí? Gratuita y gradual. ¿Esto qué significa? Decíamos recién, el país empieza a tener una población que son desde los descendientes de los aborígenes, luego de la conquista del desierto, los criollos, los descendientes de todos los extranjeros que vienen a habitar el suelo argentino conforme lo pregona nuestro preámbulo de la Constitución. Ahora, lo cierto es que algunos hablaban en español, otros hablaban en italiano, otros en inglés, otros en francés, otros en ruso, en checoslovaco, en esloveno, en sirio. Entonces, la ley lo que establece es todo el mundo, todos los hijos de los inmigrantes tienen que ir a la escuela pública por lo menos en grado primario. De tal manera, ¿sí? En este momento va a tomar mucha fuerza la imagen de los próceres, ¿sí? De San Martín, de Belgrano, ¿sí? Del creador de la bandera, del valor de la escarapela, del himno nacional, de poder leer y escribir. Y esto va a cambiar, esto produce un cambio fundamental en nuestra sociedad. ¿Por qué? Para muchos integrantes de una familia van a tener el primero de la familia, no es una forma de decir, el primero de la familia que sepa leer y escribir. Ni su padre, ni su abuelo, ni su bisabuelo sabían leer y escribir. Va a haber alguien, ¿sí?, que empieza a leer y escribir. Es un cambio fundamental que va a empezar a generar una idea de ascenso social y de progreso. ¿Está bien? Yo recuerdo siempre, lo usaba en sus discursos de campaña el expresidente Raúl Alfonsín. Él decía: yo soy nieto de un gallego analfabeto y llegué a presidente de la nación. Él había podido desarrollar desde la primaria, la secundaria, la formación universitaria, ser profesional y ser presidente de la nación. Que lo sigue, Carlos Menem, cumple los mismos requisitos. Su abuelo no sabía leer ni escribir, y sin embargo ellos pertenecen a una generación, sí, ya a algunos anteriores. Entonces, ¿cuál es el cambio que se empieza a generar con esto? Lógicamente, muchos eran hijos de trabajadores que tenían un taller textil, un taller mecánico, ¿sí? Pero de a poco empiezan a poder leer y escribir. Y algunos van a soñar con llegar a la secundaria, ¿sí? Que los lugares van a ser menos, no hay tanto, les cuesta, pero bueno, hay toda una generación que de a poco empieza a ver que completaste la etapa primaria, puedo llegar a la universidad, al secundario, y algunos incluso empezar a soñar con la universidad. La tercera universidad que va a aparecer es la Universidad de La Plata. Y la Universidad de La Plata viene con una idea superadora aún de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? La Universidad de La Plata, ustedes recuerdan, lo habrán visto en Historia Constitucional, o quienes lo estén cursando lo van a ver. Se plantea la discusión de la cuestión capital y se establece la capital nacional. Entonces la provincia, en la ciudad de Buenos Aires se transforma en capital federal. La provincia de Buenos Aires queda como sin capital y se establece la ciudad de La Plata. Una ciudad que se diseña, ¿sí? Que va a tener
Perdón, Elizabeth Correa, ¿en qué año? ¿Cuál es la pregunta? No quería interrumpirlo, perdón. ¿En qué año surge la Universidad de La Plata? No escuché La por favor. Universidad de La Plata en 1889. ¿Sí? Muchas gracias. Sobre finales viene la Universidad de La Plata. Una ciudad que se crea pensando en el conocimiento, en una idea de progreso. La ciudad está diseñada, tiene diagonales, tiene plaza, tiene teatro, tiene la basílica, ¿sí? Tiene el Museo de Historia Natural. Entonces, crean la universidad. ¿Sí? La Universidad de La Plata ya viene con una idea de ciudad moderna, progresista, de generación de conocimiento. Es más, es más, la Universidad de La Plata va a ser la primera que tenga una radio pública. Van a venir figuras del exterior a dar charlas, conferencias, información, y la universidad la transmite por radio. ¿Está bien? Entonces, se va a dar el fenómeno de que muchísima gente, sabiendo o no sabiendo, entendiendo o no entendiendo, va a estar escuchando conferencias de personalidades importantes de la ciencia por radio, trabajando, cocinando, trabajando en un estudio profesional, en un taller mecánico, no sé, de lavandero, lo que sea, la universidad crea conocimiento. Ahora, si bien se va generando y se van produciendo estos avances sociales, la élite gobernante va a reservar para sí dos ámbitos: el ámbito del poder político y la universidad. La universidad, en la idea de la élite gobernante, de esta generación famosa del 37, va a ser: la universidad es nuestra. Hasta acá nosotros entendemos, aceptamos los inmigrantes, que bueno, pero la universidad va a ser un ámbito donde llegan muy pocos, ¿sí? Eh, y en contraproducción, con gente que sus hijos empiezan a completar la primaria, algunos empiezan a completar la secundaria, se crean las escuelas técnicas, y bueno, y algunos empiezan a soñar con esta idea de mi hijo el doctor. Por supuesto que es mi hijo varón, ¿sí? Todavía a las mujeres le va a costar bastante más poder ingresar y egresar con un título universitario. Y en el medio de todos estos procesos, entonces se empieza a producir un conflicto lógico en estas dos reservas que tenía la élite gobernante. Por el lado de la reserva del poder político, ¿sí? Se producen las primeras luchas obreras, se empiezan a conformar sindicatos y organizaciones sindicales, se produce el nacimiento de la Unión Cívica Radical como el primer partido moderno de la República, y se da la gran lucha por el voto secreto, universal y obligatorio, que se va a consagrar permitiendo que llegue en 1916 a la presidencia Hipólito Yrigoyen. Entonces, es un país que viene y empieza a darse esa lucha por el poder. Entonces, estos lugares que estaban reservados únicamente a una élite empiezan a entrar en conflicto. ¿Está bien? Y dijimos, la revolución radical, el radicalismo que se planta en la abstención revolucionaria, nace el Partido Socialista, se crean las organizaciones sindicales, se logra la ley Sáenz Peña en 1912 y llega Hipólito Yrigoyen a la presidencia. Es decir, que el único lugar al que quedaba la élite gobernante es la universidad. Y en ese contexto se empieza a avanzar en un cambio, en un cambio importante. Y este cambio, ¿quién lo podía liberar? ¿Quién lo podía liderar? Necesariamente los estudiantes, los más jóvenes del proceso. Y aquí hay algo que es fundamental también. En 1916 se crea originariamente la Federación Universitaria Argentina. Entonces lo que empieza a producirse
Entonces, imaginémonos otro país que no es el que tenemos hoy, ¿sí? Las comunicaciones eran mucho más difíciles, uno se podía informar básicamente por los periódicos impresos y de a poco por la radio, no mucho más. Los teléfonos no todo el mundo tenía, era muy, muy raro. Entonces se empiezan a producir reuniones de estudiantes de las distintas facultades del país, de Córdoba, de la UBA, de La Plata, de Tucumán y de Rosario, que son dos facultades que existían, que eran provinciales. Y claro, sobre todo los universitarios de Córdoba, Córdoba había quedado con sus viejas tradiciones y empieza a conectarse con universitarios que viven otra vida, otra impronta, otra forma de construir ciencia, conocimiento, ¿sí? Representación, y lógicamente se produce, perdón, ¿había una pregunta? Sí, disculpe que lo interrumpa, le quiero hacer Sí. una pregunta. ¿En qué consistía entonces la Federación Universitaria Argentina? ¿La unión de todos los estudiantes o en qué? Claro, dentro, lógicamente, no tenía el volumen y la cantidad de universidades y representación que tenemos hoy en día. ¿Está bien? Los estudiantes que podían estudiar en Córdoba se agrupaban por una cuestión de cercanía, estudiantes cordobeses, pero también mendocinos, sanjuaninos, tucumanos, salteños, y todos llegaban a Córdoba, que era lo que le quedaba más cerca. El litoral, sí, en general iba a La Plata o a Buenos Aires, y todo Patagonia en general llegaba a Buenos Aires. ¿Está bien? La cantidad de personas que accedían a la universidad era mucho más limitada. Y en Córdoba, entonces, claro, los mismos cordobeses empiezan los alumnos cordobeses, aún integrantes, aún integrantes de esa élite, hijos de ya profesionales, de médicos, de abogados, de escribanos, ¿sí? De arquitectos reconocidos, ¿sí? Aún integrantes de esa élite, empiezan a ver una realidad social que está cambiando y que ellos sienten que la universidad no representa. Se producen situaciones, básicamente, los que van a impulsar los cambios dentro de la universidad son la Facultad de Medicina y, lógicamente, la Facultad de Derecho, ¿sí? Los alumnos de la Facultad de Medicina y los alumnos de la Facultad de Derecho. Empiezan a darse también, incluso en la UBA y para escándalo, algunas cuestiones como, por ejemplo, los alumnos para obtener el título y el título de grado, en el caso de los abogados, médicos y demás, uno tenía que presentar la tesis de grado con la cual se doctoraba, ¿sí? No, te daban el título de doctor. Entonces, hay dos casos que se consideran clásicos. Uno es un gran escándalo que se da porque hay una tesis sobre los derechos de los hijos naturales, es decir, de los hijos que no habían sido reconocidos por su padre, ¿sí? En una sociedad donde el Código Civil, la patria potestad la tenía el varón, ¿sí? Y los derechos se transmitían de acuerdo al papá, ¿no es cierto? La herencia era por el papá, y era un escándalo para una mujer tener un embarazo sin estar casado, no poder explicar quién eran los hijos. Se dan muchísimas situaciones, qué sé yo, el dueño de una fábrica con alguna empleada, algunas veces consentida y otras veces por la fuerza, a veces consentidos, pero luego por el escarnio social, como alguien de la alta sociedad iba a estar con una empleada. Entonces, bueno, quedaban los hijos, que naturales se llamaban, que no tenían padres, y bueno, se planteó una tesis sobre ese tema, que le costó mucho para poder recibirse, y se da otra tesis que plantea sobre los derechos de los trabajadores y la huelga, Alfredo Palacios, quien va a ser el primer diputado socialista de América, elegido por la circunscripción de La Boca, que también leo observada su tesis,
y bueno, tenía preparada otra, la cambió, logró el título y se puso a trabajar en defensa de los derechos de los trabajadores. Pero en el hospital de clínica, los alumnos de medicina lo que empiezan a ver practicando en el hospital es que hay toda una sociedad que empieza a tener enfermedades de las cuales ellos ni siquiera se están preparando. Lógicamente, para un médico que tenía su consultorio privado y que vivía de la profesión, etcétera, etcétera, atendía a aquellos que le podían pagar. Imaginemos también una sociedad donde no había obra social ni ninguno de los mecanismos que hoy tenemos. Entonces, ellos empiezan a ver en el hospital de clínicas que existían tuberculosis, mal de Chagas, ¿sí? Lo que eran las enfermedades de los pobres que nadie atendía y de las cuales ellos no se estaban formando. Entonces empiezan a sentir que necesitan cambiar los planes de estudio, actualizarse, empezar a ver qué le pasa a la gente, que la universidad tenía que tener una función social. Nosotros creamos conocimiento y ese conocimiento le tiene que servir a la sociedad, siendo el génesis de lo que nuevo vamos a llamar extensión universitaria. ¿Sí? Únicamente la universidad no era que viniera el titular de cátedra, dijera, relatara sus hechos a su manera, que uno tuviera que repetir, sino que había forma de construir conocimientos de otras mitades. Se produce de parte de las autoridades una limitación a la cantidad de horas que podían estar los alumnos en la facultad, en la escuela, en el hospital escuela, porque los alumnos empiezan a estar más tiempo, a tratar de trabajar con la gente, de ayudar más. Se produce una huelga, hay un proceso donde se intenta elegir un rector, el hecho es bastante bochornoso porque se elige en un aula magna, hay un telón, la gente votaba atrás del telón, porque así se suponía que era secreto, pero luego atrás del telón estaba la Junta Electoral y uno tenía que votar escribiendo adelante de ellos qué era lo que votaba. Entonces, bueno, el voto no era secreto, los estudiantes toman la universidad y finalmente el gobierno nacional interviene en la facultad, se cambia de autoridades y se producen cambios fundamentales. ¿Cuáles son los principales cambios que va a tener la universidad y que nosotros somos consecuencias de ellos? Primero, la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Los estudiantes no son únicamente convidados de piedra, sino que tienen y son parte esencial de la función de la universidad. Segundo, la reafirmación de la autonomía universitaria. Esto es la capacidad de cada casa de estudio de dictar su propio estatuto, su reglamento, sus órganos de gobierno y sus planes de estudio, importantísimo. Doctor, perdón que lo interrumpa. Sí, perdón. Disculpe. Estos principales logros de lo que usted está hablando son de la reforma universitaria del 18, ¿no es cierto? De la reforma universitaria del 18. Gracias. Se produce, sobre todo los estudiantes logran el concurso para acceder a las cátedras y la actualización de los planes de estudio. ¿Qué pasaba? Bueno, había un titular de cátedra que podía ser un gran docente, que sabía y que podía escribir, y etcétera, etcétera, pero luego su cátedra pasaba al hijo, al nieto, al bisnieto, título nobiliario. Entonces, el planteo de Córdoba es decir, mire, el concurso tiene que ser por la capacidad de cada uno de los docentes y periódicamente hay que renovar, hay que actualizar los planes de estudio, ¿sí? La libertad de cátedra, es decir, en nuestro caso, que pudiera haber una tesis, una cátedra donde su orientación fuese iusnaturalista, en esta idea de que hay un orden y una justicia que es casi divina, y otros que creyeran en el positivismo. El derecho es lo que dice la norma escrita, ¿sí? Que el estudiante pudiera elegir entre estas dos corrientes o en una tercera,
y tuviera la opción, ¿sí? Como riqueza, como valoración. Que en estos concursos de oposición y de antecedentes, y bueno, el docente tiene que mostrar sus conocimientos, que escribió libros, que estudió, lo que sea, pero aparte tiene que poder defenderse en un interrogatorio, tiene que poder demostrar que es docente, y la participación de los estudiantes en el concurso. ¿Esto por qué es importante? Porque también es importante valorar lo pedagógico del docente. Yo puedo saber muchísimo, pero si no lo sé enseñar, alguien me tiene que decir, mire, doctor, usted, la verdad, encantado, se ve que sabe, pero no se le entiende. Y eso es importante que el alumno pueda decir, mire, profe, no le entendemos de corazón, pero no le entendemos. ¿Sí? Entonces, eso es una función fundamental. Y lógicamente, establecer la investigación, ¿sí? La universidad no es únicamente aprender lo que dice el maestro, sino poder integrar, poder investigar, poder avanzar y generar conocimiento, y que ese conocimiento le sirva a la sociedad. ¿Sí? Es importantísimo, esto es la función de extensión universitaria. Nosotros como Facultad de Derecho tenemos muchos grupos de extensión. Yo participo de uno que es el programa de formación ciudadana, donde colaboramos y desarrollamos toda la temática electoral, pero hay un grupo de investigación sobre discapacidad, hay un grupo de investigación sobre defensa del consumidor. Es una idea de la universidad generando conocimiento que le tiene que servir a la sociedad. ¿Sí? Nosotros tenemos por ejemplo, una gran ley de defensa del consumidor. Es importantísimo que nosotros podamos hacerla llegar a la gente, para que le sirva a la gente. Está bien que nosotros como profesionales o futuros profesionales en el ejercicio de la abogacía la sepamos, pero es importante que la gente la sepa, para que sepa qué puede reclamar, qué le tienen que respetar, cuáles son sus derechos y poder ejercer. Hasta ahí vamos, no se me durmió ninguno está muerto. Estamos. Bueno. ¿Y cómo se compone y cómo es nuestra sociedad, nuestra universidad? ¿Sí? Nuestra universidad, hay una presentación de Presi que creo que... A ver si puedo compartir pantalla. Aquí. Nuestra universidad está compuesta por, en principio, 9 unidades académicas. La Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Psicología, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Salud y Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Agrarias. Contamos con una escuela superior, la Escuela Superior de Medicina, todavía no es facultad. Contamos con un colegio secundario, el Colegio Nacional Arturo Illia. Pero aparte, componen la universidad los distintos grupos de investigación, los grupos de extensión y todos los grupos que son bipartitos entre distintos organismos. ¿Sí? La universidad, por ejemplo, comparte con el INTA, comparte grupos de investigación, por ejemplo, con CONICET, ¿sí? Que son de dependencia mixta. Todo eso compone nuestra Universidad Nacional. Dijimos que uno de los grandes logros de la reforma universitaria es que los distintos estamentos de la universidad, los distintos claustros, componen, ¿sí?, la vida universitaria. En nuestro caso, en nuestra universidad, no todas las universidades tienen la misma composición ni la misma representación. Los órganos de gobierno están compuestos, si bien en distinta medida, pero participan docentes, alumnos, graduados y personal universitario.
¿Por qué son importantes? Bueno, los docentes, lógicamente, tienen una participación, porque son quienes están al cargo de la docencia, son investigadores, desarrollan, estudian, son los que tienen a cargo la enseñanza, cuestión fundamental para la vida universitaria. Los alumnos, dijimos, es lógico que participan, son los destinatarios principales de la universidad, pero también son los que pueden evaluar si el conocimiento está bien dado, si las condiciones donde se dicta la facultad son óptimas o no son óptimas, si sienten que les están dando formación completa, incompleta. El personal universitario, porque participan de esta idea de bienestar de la comunidad universitaria, ¿sí? Las condiciones de trabajo y salubridad también tienen que ser buenas para ellos. Y lógicamente los graduados. Yo compongo el cuerpo graduado y soy representante de la facultad en el Consejo Superior, ¿sí? Y los graduados, ¿qué visión tenemos? Bueno, nosotros tenemos la visión del ejercicio profesional. Entonces, el graduado lo que le puede aportar, mire, nos estamos perdiendo en nuestro caso. Hay una nueva ley, hay incumbencias nuevas, tenemos que formarnos en cuestiones. Nosotros tenemos un nuevo plan de estudios, ¿no es cierto?, en nuestra facultad, y allí, por ejemplo, se ve plasmado la importancia del derecho de daño, la importancia de defensa del consumidor, la importancia de tecnología. Esto es parte del trabajo y del aporte que los graduados vamos encontrando en el ejercicio profesional y que podemos traerlo a la formación universitaria. Doctor, una consulta. Sí. Creo que hay alguien con el micrófono abierto, se escucha un montón de ruidos y como una televisión de fondo. No sé si me pasa a mí, pero estoy escuchando ruidos y no entiendo bien. Perdón, yo no lo tengo, no sé si alguien tiene, no sé si tengo la opción de mutearlo. A ver. Sí, yo escucho también, el televisor aparece. Esperé que salgo de compartir pantalla. Y Acá había un compañero, Agustín, puede ser, Antonini, tiene el micrófono, ahí está. ahí está, ahí logré. Bien. Ahora, hay órganos de gobierno de la universidad, algunos van a ser colegiados y otros son unipersonales. ¿Está bien? El gobierno de la universidad va a estar a cargo, en primer lugar, del rector de la universidad. ¿Sí? El rector de la universidad. Tengo que compartir pantalla. Perdón. El rector de la universidad. ¿Alguien sabe quién es el rector actual de la universidad? Lazzaretti. Lazzaretti, ¿sí? Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Fíjense que hay los requisitos y las funciones las vamos a encontrar entre el artículo 81 al 86 del estatuto. ¿Sí? El rector y el vicerrector son los máximos representantes de la universidad en todos los actos civiles y ante la sociedad, tanto en lo administrativo como en lo académico. El rector va a durar 4 años en su función y puede ser reelegido por una única vez. Lo elige la asamblea universitaria. Ahora vamos a ver cómo está compuesto. Tiene que ser sí o sí docente regular y ahora revisamos qué es esta condición. Y tiene entre sus funciones, preside pero no integra el Consejo Superior, preside pero no integra, vota únicamente en caso de empate la asamblea universitaria, y si les piden funciones del rector, hay una que les va a servir siempre, que es la de firmar los títulos, porque esta función la comparten con el decano. Entonces, esta
si les preguntan funciones de decano, funciones del rector, firmar los títulos siempre va a estar bien, ¿sí? Esa anótenla para tenerla. Estas son sus funciones. Y preside siempre la colación de grado de la universidad. Dentro de los órganos, el rector gobierna la universidad. Luego, cada facultad va a tener un órgano unipersonal que es el decano. Nuestra facultad. ¿Quién es la decana? ¿Alguien sabe? María del Carmen. La doctora Ortega, ¿sí? Docente de filosofía, ¿sí? Y de resolución de conflictos. A la decana la va a elegir el consejo académico, ¿sí? Tiene la administración y la representación de cada facultad, ¿sí? Dura igual que el rector, 4 años, tiene la misma condición de ser docente regular, ¿sí? Y tiene entre sus funciones, preside el consejo académico en la facultad, controla el personal docente, ¿sí? Puede conceder licencias al personal docente y, entre otras de sus funciones, firma siempre los títulos junto al rector. Profe, Ahora, sí, ¿cuál era el artículo del decanato en el estatuto? Que ahí estaba y justo lo pasó. Disculpe. perdón, a partir del 92, entre el 92 y el 96 del estatuto. Ok, ¿Sí? gracias. Un placer. Ahora, estos son los dos órganos unipersonales. La universidad, que agrupa todas las facultades, y en cada facultad. A su vez, la universidad va a tener órganos colegiados de la misma manera que cada facultad. ¿Está bien? El principal órgano colegiado de gobierno de la universidad es la asamblea universitaria. ¿Por qué es el principal órgano de gobierno? Porque, entre otras cosas, puede nombrar el rector y el vicerrector y o removerlos, puede modificar el estatuto de la universidad, puede crear o deshacer facultades, ¿sí? Y es quien, en definitiva, puede crear nuevas carreras. ¿Está bien? ¿Cómo está compuesta la asamblea universitaria? La asamblea universitaria está compuesta por cada facultad, es decir, la facultad de Derecho, la facultad económica, la facultad de Psicología, cada facultad va a incorporar a la asamblea universitaria una composición de 6 docentes, 4 estudiantes y 2 graduados. ¿Sí? Son 12 en total. 6 docentes, 4 estudiantes, 2 graduados por cada facultad. A su vez, van a participar 3 docentes del Instituto ILIA, ¿sí? Como Instituto Preuniversitario. Y 3 representantes del personal universitario. Entonces dijimos, por cada facultad son 12. 12 por 9 facultades son 108, más los 6, digamos, 3 docentes y 3 representantes, son 114 miembros totales, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes tengan esta idea de que cada facultad aporta 6 docentes, 4 estudiantes y 2 graduados. Y dijimos, es el principal órgano de gobierno de la universidad por las facultades que tienen, que están en el artículo 76, ¿sí? Pero básicamente puede elegir rector o vicerrector y los puede remover de acuerdo a las condiciones, puede crear, disolver, modificar facultades y modifica el estatuto universitario, que es nuestra constitución y nuestra Carta Magna Madre. A su vez, la universidad tiene otro cuerpo que es el que va a llevar la administración diaria, ¿sí? Y que se reúne cada 15 días, en este momento lo estamos haciendo por Meet o por Zoom, que es el Consejo Superior.
¿Está bien? Al Consejo Superior, cada facultad envía el decano o la decana, un representante del claustro estudiantil, un representante del claustro graduado, un representante del claustro docente, ¿sí? Son 4 representantes por cada facultad. A su vez participa el director y un docente del, de Lilia. Participa el director, aquí esto ha quedado viejo, participa el director de la Escuela Superior de Medicina, y hay 2 representantes por el personal no, no docente, por el personal universitario. ¿Está bien? Profe, pregunta, disculpe Sí. otra vez. Ahí en el cuadrito donde dice el director y un docente del Instituto Preuniversitario ILIA es el director de ese instituto, ¿o no? El director de la escuela, actualmente es directora, la directora de Lilia y un docente de Lilia. Pero aparte, la directora o el director de una escuela superior, ¿sí? El doctor Alacino, que es el director de la Escuela de Medicina, participa de la reunión del Consejo Superior. ¿Está bien? El Consejo Superior se reúne cuando no tenemos esta situación de virtualidad, se reúne en el segundo piso de rectorado, que está en 25 de mayo y San Luis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Sí. Esto se modificó ahora con la creación de la Escuela de Medicina, ¿verdad? En realidad, el estatuto ya prevé que cuando exista una escuela superior, para la creación de una facultad, la facultad inicia como escuela superior, producido un tiempo, se aprueba la creación de la facultad. Mientras dura, cuando yo ingresé, allá por el año 94 a esta universidad, la facultad de psicología era Escuela Superior de Psicología, y la facultad de Salud y Trabajo Social era también escuela superior. Entonces, mientras tenga la condición de escuela superior, únicamente participa su director y no cuenta con la representación de docente, estudiante y graduado. ¿Está bien? Y eso ya lo establece el estatuto. ¿Y qué es lo que hace el Consejo Superior? Bueno, el Consejo Superior es el que dicta las ordenanzas de funcionamiento de la universidad, el que aprueba, por ejemplo, el régimen disciplinario, es quien puede proponer a la modificación del estatuto. Si hubiese un concurso docente, ahora lo vamos a ver que lo aprueba el Consejo Académico, por vía de recurso llega al Consejo Superior. Cuando hay algún trámite administrativo, sumario, etcétera, etcétera, sobre el personal, la última instancia recursiva es el Consejo Superior, ¿sí? Que es quien ejerce en general el control de legitimidad. Y tiene la facultad de aprobar o desaprobar cuando el rector nombra o dicta alguna resolución al referendo. Entonces, importante que quede bien claro. Cuando hablamos de órganos de la universidad tiene un órgano unipersonal que se llama rector, la asamblea universitaria y el consejo superior. Eso integra todos los órganos, las facultades, la escuela superior, el IDIA, los grupos de investigación, etcétera, etcétera. Eso regula la vida. Profe, una consulta. Sí, dígame. Entonces, ¿la escuela superior no participa de la asamblea o sí participa? La escuela superior no tiene participación de la asamblea. Gracias. Hasta que no sea facultad. ¿Está bien? Ah, ok, gracias. Y a su vez, cada facultad... Doctor, ¿sí? Disculpe. ¿Esto está en el campus? ¿Los Power? Sí, están, y si no están, yo se los dejo ahora a Delfina, que es nuestra ayudante y que siempre está lista, y los van a tener, si no estuvieran, los van a tener disponible a partir de hoy. Pero están subidos de años anteriores. Perdón, Facundo, sí, están en el campus ya subidos. Gracias. Listo, buenísimo, entonces, muchísimas Así que gracias. quédense tranquilos que los van a poder ver después.
Vale, gracias. De nada. Bien. Entonces, cada facultad aparte, y esto sí es importante, lo que ustedes tienen que tener en claro, qué órganos de gobierno pertenecen a la universidad y cuáles son los que pertenecen a cada facultad, cada unidad académica. ¿Está bien? El consejo académico, fíjense, que va a tener la misma composición que la representación que la facultad tiene en la asamblea. 6 docentes, 4 estudiantes y 2 graduados. ¿Está bien? Pero es importante que no se lo confundan. Si se les pide que nombren cuáles son los órganos de la universidad y ponen consejo académico, va a estar mal, ¿sí? Y viceversa, si les pido que nombren los órganos de la universidad, de la facultad, y me ponen consejo o asamblea universitaria, va a estar mal. Entonces es importante hacerse un cuadrito, órganos de la universidad, rector, asamblea, consejo superior. Órganos de la facultad, decano, consejo académico. ¿Sí? El consejo académico va a estar compuesto por 6 docentes, 4 estudiantes y 2 graduados, y un representante del personal no docente que va a tener voz, pero no tiene voto. ¿Sí? Aquí hay una pequeña diferencia. Todos estos representantes, consejo académico, asamblea universitaria y consejo superior, van a durar 2 años en su mandato, pueden ser reelectos, ¿sí? Existiendo la limitación de un consejero académico no puede formar parte del Consejo Superior. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior trata en vía de apelación la resolución del Consejo Académico. Entonces no puedo estar revisándome mis propios actos. ¿Está bien? Y lo mismo, la incompatibilidad con la asamblea. La idea es que sean distintas personas. El Consejo Académico es quien lleva el gobierno hacia el interior de la facultad. Entonces, va a tener la posibilidad de tratar por vía de apelación a alguien que cuestione la decisión del decano, puede modificar los planes de estudio, dicta resoluciones como por ejemplo, no sé, otorgar una licencia, es quien va a aprobar un concurso, el resultado de un concurso, lo aprueba el Consejo Académico y luego podrá ser apelado por vía recursiva al Consejo Superior. ¿Sí? ¿Qué condiciones tienen para participar? Los consejos superiores, asambleístas, ¿sí? Duran 2 años en sus funciones. Cada claustro elige, es decir, a ustedes les va a tocar ahora en octubre elegir sus representantes a la asamblea, al consejo superior y al consejo académico de la facultad. Ven que en la presentación dice el mes de septiembre, es lo que usualmente está pensado y está establecido en el estatuto. Esta vez hay una modificación por excepción por el tema de pandemia. ¿Está bien? Perdón, doctor, Sí, ¿puedo hacer una sí. consulta? En Dígame. la comisión 4 no, yo acabo de entrar recién al campus para poder constatar, no tenemos nada de universidad ni abogado, en comisión 4. Y una Bueno, chica no creo se que escribió en preocupen comisión 3. lo vamos a estar solucionando en el transcurso entre hoy y mañana, lo van a tener seguramente subido. ¿Sí? Muchas Quédese gracias. tranquilo que lo subimos. Gracias. Y las condiciones para ser electos, importantes para ser electos. Los estudiantes deben ser activos. Ahora vamos a revisar qué significa. Y los docentes deben ser regulares. ¿Sí? Esto significa que tienen un cargo por concurso. Importante, docente regular es quien tiene un cargo ganado por concurso. Los graduados, para ser graduado y representante de nuestra universidad, tienen que ser graduados de la universidad, ¿sí? Ya sea a nivel de grado o ser graduados del doctorado. ¿Está bien? En ese caso los vamos a considerar como graduados de nuestra universidad. Y el personal tiene que revestir la condición de personal de planta de nuestra universidad. Los torturo nada más que con esto. Nuestros docentes, ¿sí? Los docentes,
los vamos a separar en dos categorías. Por un lado, los que son los profesores y por el otro lado, los auxiliares. Profesores pueden ser de 3 categorías: titular, asociado o adjunto, ¿sí? El docente titular es la máxima autoridad de la cátedra, ¿sí? Ha ganado, fíjense, entre el 24 y el 29 van a tener todas las condiciones que requieren, se le va a pedir que sea, que tenga antigüedad en el ejercicio de la cátedra, que tenga conocimientos, que haya tenido publicaciones, tiene una serie de condiciones. El profesor asociado es quien reúne condiciones similares, pero tiene esta designación que lo que hace es, digamos, es estar un escalón por debajo de este docente titular. Y el docente adjunto es el escalafón que le va a seguir al docente titular. Para poder ser decano o rector, es necesario contar con esta condición de ser docente adjunto. Y en paralelo, ¿sí?, hay otra categoría de docente que son los auxiliares, que son lo que se conoce como JTP, jefe de trabajo práctico, ayudante graduado, ¿sí?, que en mi condición, que yo en esa condición estoy, y ayudante alumno, que nosotros tenemos en nuestro caso Adelphi, cuya condición es poder concursar y tener aprobada la materia en cuestión. A su vez, estos docentes titular, adjunto, etcétera, etcétera, pueden tener otras categorías. ¿Cuáles son? Docente regular. ¿Cuándo es docente regular? Muchas veces se pregunta en el examen, cuando ha aprobado un concurso de oposición antecedente. Con docente regular, sea titular, sea adjunto, no importa, es cuando tiene ese cargo en función de haber ganado un concurso. ¿Está bien? Importante esta condición. Docente interino. Docente interino es aquel que cumple la función interinamente hasta que se designe o se llegue al concurso. Vamos a suponer, hay un adjunto, se jubila el titular, queda interinamente nombrado por el Consejo Académico como titular el docente adjunto y va a revestir esta condición hasta que se produzca el concurso que designa un nuevo docente titular. La categoría de suplente se da cuando el Consejo Académico nombra por alguna cuestión especial un reemplazo de algún docente. Vamos a suponer que haya un docente que pide una licencia extraordinaria o que tenga alguna cuestión de salud, se le nombra como suplente, ¿sí?, por un término determinado, que se puede renovar, y todos estos nombramientos son siempre a cargo del Consejo Académico, un docente en esa condición. Puede ser también que por alguna condición en especial se nombre un docente a término, es decir, por el plazo de 1 año o de 2 años, pudiendo renovarse, ¿sí? Estas facultades, por alguna necesidad extraordinaria, vamos a suponer que hace 1 año que haya una inscripción muy grande y que se necesite cubrir más comisiones, entonces por el término de 1 año se nombra un docente. Esta facultad siempre recae en el Consejo Académico. Puede ser que haya un docente que sea en razón de un convenio. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a suponer que la Facultad de Derecho brinda, celebra con otra facultad, lo hemos hecho con el caso de Bolonia, con el caso de España, un convenio por el cual las dos facultades van a dictar una serie de formación en conjunto. Entonces puede ser que en virtud de ese convenio haya docentes del exterior o de otra facultad que vengan a dar clase, y a su vez docentes de la Facultad de Mar del Plata que vayan a dar clase en virtud de ese convenio. ¿Está bien? Puede ser un docente libre. La categoría de libre son aquellas que se conocen como cátedras abiertas y que se dan en alguna circunstancia especial. Entonces puede ser la cátedra abierta por los 100 años de la Reforma Universitaria, una cátedra abierta, no sé, por no sé, la legalización de alguna situación,
una cátedra abierta por los derechos humanos, ¿sí? En ese marco, el Consejo Académico de la facultad le da a una facultad la posibilidad de dictar esa cátedra. El docente adscripto es la mayoría de los docentes que ustedes van a tener en la carrera. Son aquellos docentes que cuentan con la autorización del Consejo Académico, no tienen remuneración, pero están brindando su función docente un poco por formación y también en virtud de intentar devolverle a la universidad la formación y las posibilidades que a nosotros nos ha dado de convertirnos en profesional y poder ejercer nuestro derecho y mantener nuestra vida. Y por último, los docentes extraordinarios. Los docentes extraordinarios son aquellas distinciones, ¿sí?, que se le dan a los docentes que han concluido su trabajo docente y profesional, ya sea los propios de la universidad o aquellos que vienen de visita. En lo que antiguamente se conocían como el doctorado honoris causa, que se le otorgaba a alguna personalidad que venía de visita o a dar una clase extraordinaria en nuestra universidad, y que a las distintas categorías las van a ver claramente en el estatuto. A su vez, como para terminar de complicarles un poquito la idea, sepan que los docentes pueden ser titular, regular porque ganan un concurso, pero van a tener distinta dedicación. La dedicación está determinada en el artículo 51 y lo que hace es la obligación a qué se ha obligado y con qué tiempo le debe dedicar a la función docente o de investigación, etcétera, etcétera. Hay algunos docentes que tienen una discusión exclusiva, de mayor a menor, exclusiva, completa, parcial y simple, ¿sí? Docente simple generalmente tiene, básicamente, dicta clase, colabora y corrige exámenes, y a partir de ahí sí se van sumando distintas funciones. Quienes comparten grupos de investigación, quienes dirigen grupos de investigación, quienes dirigen departamentos de la facultad, quienes coordinan doctorados, quienes coordinan publicaciones, ¿sí? Y a mayor funciones y dedicación es esta categoría que lógicamente cambia la remuneración del personal docente. Y lo último que nos va a quedar ver de la universidad es el claustro al que ustedes pertenecen, que es el claustro estudiantil. ¿Está bien? En esto vamos a tener 4 categorías de estudiantes. Los alumnos activos, los pasivos, aquellos que están por convenio, y los vocacionales, que es una figura más que importante y no muchas veces conocida por nosotros y por la gente que está fuera de la universidad. Alumnos activos, que son aquellos que van a tener dentro de sus condiciones la facultad de poder representar y ser elegidos para los cuerpos de representación de la universidad. Puede ser el activo regular, que es aquel que ha cumplido básicamente con la condición para hacerlo, que es aprobar una materia por año calendario. Y a su vez, por implementación del Shu Guaraní, vamos a tener una distinción entre el que es activo regular y el que es activo no regular, de acuerdo a cuándo sea la última materia que ha dado. Pero básicamente, el alumno activo es aquel que ha aprobado, tiene la condición de permanencia durante un año, para esa condición. Alumno pasivo es quien, en contrario del alumno activo, no reúne esa condición de tener aprobado por un año calendario, aunque sea una de las materias. Alumno por convenio, de la misma manera que hay docentes que vienen a dar clase y que van de aquí a dar clase a otra facultad,
Hay alumnos que vienen a estudiar y alumnos nuestros que van a estudiar en virtud de ese convenio. Y el alumno vocacional, esto es una figura que muchas veces no se conoce y no se aprovecha, es aquel alumno que solicita poder cursar una materia determinada dentro de la facultad. ¿Está bien? Va a tener la posibilidad, incluso que se lo evalúe, que le tomen un examen y que en su caso le extiendan un certificado de que ha aprobado cualquiera de las materias, derecho al consumidor, derecho penal, contrato, cualquiera de las materias, esta persona tiene que solicitar que lo inscriban en división alumnos, va a estar, le van a tomar asistencia y va a rendir como cualquiera de nosotros. ¿Esto por qué? Porque entendemos que la universidad es de gestión estatal, que no es gratuita, sino que es no arancelada, no es gratuita porque hay gastos y alguien los pague, y se pagan con los impuestos de todas las personas. Entonces, todas las personas tienen derecho a poder acceder y aprender, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Lógicamente, el estatuto es claro en lo siguiente, que la persona reúna todos los certificados de la materia, no lo va a acreditar ni le va a dar el título. Nunca se ha dado, no conozco ningún caso, y no sé qué pasaría si una persona los reuniera aprobara todas las materias sin ser alumno, simplemente siendo alumno vocacional y juntando todos los certificados. La verdad que el estatuto dice que no, pero bueno, podría darse una excepción. Pero el estatuto es claro en este sentido. Él dice, toda persona tiene derecho a inscribirse en una materia, a pedir que lo evalúen, a que le den un certificado si ha alcanzado los contenidos mínimos, ¿sí? Pero conseguir todos los certificados, aunque apruebe todas las materias, no lo va a habilitar a tener el título. Sin estar inscripto, digamos, en la carrera. Tal cual. Simplemente solicita por alguna cuestión en especial que lo quiere aprender, lo quiere saber, así como cualquier persona, más allá, sacando esta situación de pandemia donde tenemos alguna limitación con la cantidad de aula y las personas incursadas, cualquier persona podría sentarse en la facultad y escuchar una clase y aprender y preguntar y que el docente le responda y puede aprender. Lo que le faculta esta disposición del estatuto es que alguien le puede dar un certificado que él pueda probar y como un logro personal, poder tener lo que él ha logrado el conocimiento de la materia. Bien, ¿y un alumno de otra facultad podría hacerlo? Tal cual, cualquier persona. Ah, ok. Bien, gracias. Un placer. Delphi, tú que eres la experta en este tema, ya estamos muy sobre la hora como para avanzar en un tema más, ¿no es cierto? Ya estaríamos, me parece bien. De todos modos, ahí no sé quién había dicho que todavía no estaba en el campus. Nosotros todos los años lo tenemos subido. Si ahora todavía no figura, me voy a encargar de mañana o pasado de que ya esté, así lo pueden ir viendo. Perfecto, entonces, yo lo libero, salvo que alguien tenga alguna pregunta más. Espero no haber sido demasiado aburrido, espero les haya servido. Y bueno, el mayor de los éxitos en los exámenes y ojalá que puedan avanzar todos en la Profe. profesión. Sí, dígame. ¿Podría repetir la distinción entonces entre los órganos de la facultad y los de la universidad? Que no llegué a copiar. Órganos de la universidad. Perdón, Facundo, estás muteado, ¿eh? Perdón, disculpe. Ahora sí. Órganos de la universidad. Pensemos en una gallina que tiene 9 pollitos y una escuela superior. La mamá gallina tiene el rector, la asamblea universitaria y el consejo superior para los órganos de administración. Cada una de las facultades tiene decano, decana, consejo académico. ¿Sí? Gracias. Un placer. Reitero. Sí, perdón. ¿Una otra plenaria para ver el tema de abogados?
Eso, lo que me ordene el titular, lo coordinaremos con ellos. Muchas gracias. Yo desde acá no tengo nada más. Gracias, Delphi, que siempre estás acompañando Gracias a vos. y nos sacás de los apuros. Mucha suerte. En serio, traten de aprender. El que sabe es más libre que el que no sabe, van a tener más opciones. Aprovechen a los docentes, tienen buenos docentes que ejercen la profesión, que están en la calle y los van a poder ayudar. Y en impresiones tienen un montón de exámenes viejos, no dejen de ver las preguntas de otro año. Si les toman una pregunta repetida y no la saben responder, señores, se les está escapando la tortuga, ¿sí? Porque además les va a ayudar a ordenarse, ¿sí? Hagan el ejercicio de tomar la pregunta e intentarlo responder, ¿sí? Les va a ayudar como norma práctica para estudiar, van a entender en qué puntos del programa van haciendo hincapié los docentes. Lógicamente, si se saben todas las preguntas, se repasaron todo el programa, pero les va a servir como cuestión práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Mucha suerte. Buenas noches para todos. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.